¿Sabías que existe un mundo en los confines del sistema solar que desafía casi todo lo que creíamos saber sobre los planetas enanos? Su nombre es Haumea, y no solo gira a una velocidad tan extrema que parece haber sido estirado por una fuerza invisible, sino que además posee un misterioso sistema de anillos, algo que durante años se creyó exclusivo de los gigantes como Saturno. ¿Cómo pudo formarse? ¿Qué oculta este extraño objeto helado a miles de millones de kilómetros de la Tierra? Ponte cómodo, porque hoy viajaremos hasta uno de los lugares más enigmáticos y sorprendentes de nuestro vecindario cósmico. Iniciamos, el velocista del cinturón de Kuiper. Existe un reino donde el Sol apenas es una estrella brillante entre millones. Allí, mucho más allá de la órbita de Neptuno, donde la luz tarda más de 6 horas en llegar desde el Sol, y las temperaturas descienden por debajo de los 200 grados bajo cero, gira uno de los objetos más extraordinarios jamás descubiertos. Su nombre es Haumea. Durante miles de millones de años permaneció oculto entre la inmensidad del cinturón de Kuiper, un océano de mundos helados que conserva los restos intactos del nacimiento del sistema solar. Mientras la humanidad observaba los planetas cercanos, Haumea continuaba realizando una hazaña que desafía todo lo que esperaríamos de un cuerpo de semejante tamaño. No destaca por ser el más grande, no posee una atmósfera espectacular, ni alberga volcanes gigantescos. Su verdadera singularidad es mucho más sorprendente. Haumea es el objeto grande que gira más rápido de todo el sistema solar. Una rotación completa. 4 horas. Mientras la Tierra necesita casi 24 horas para completar un día, Haumea experimenta 6 amaneceres durante ese mismo tiempo. Imagina vivir allí. El Sol aparecería lentamente sobre un horizonte cubierto de hielo cristalino. Apenas comenzarías a contemplar el paisaje cuando el cielo ya estaría cambiando de color. En poco tiempo volvería la oscuridad, seguida casi inmediatamente por un nuevo amanecer. Los días serían tan breves que el concepto mismo del tiempo perdería significado. Pero esa velocidad es mucho más impresionante cuando recordamos el tamaño del protagonista. Haumea posee aproximadamente 1.600 kilómetros en su eje mayor. Es comparable al tamaño de un pequeño planeta, no de un simple asteroide. Mover semejante cantidad de roca y hielo requiere una energía colosal. Cada fragmento de su superficie viaja a cientos de kilómetros por hora, mientras gira alrededor de su centro. Toda su masa se encuentra inmersa en un movimiento constante, que comenzó hace miles de millones de años, y nunca se ha detenido. ¿Cómo llegó a girar tan rápido? Los astrónomos creen que, durante los primeros cientos de millones de años del sistema solar, el cinturón de Kuiper era un lugar mucho más violento. En aquella época, miles de mundos helados chocaban continuamente. Uno de esos impactos pudo cambiar para siempre el destino de Haumea. No fue una colisión frontal, probablemente fue un impacto oblicuo, suficiente para transferir una enorme cantidad de momento angular sin destruir completamente el planeta enano. Fue como golpear una peonza justo en el ángulo adecuado. El resultado fue una aceleración extraordinaria. Haumea comenzó a girar cada vez más deprisa. Miles de millones de años después, sigue conservando aquella velocidad inicial. Su enorme masa actúa como un gigantesco volante de inercia, preservando ese movimiento casi sin pérdidas, porque en el vacío del espacio, prácticamente no existe rozamiento que pueda frenarlo. Mientras la Tierra reduce lentamente su velocidad de rotación, debido a la influencia gravitatoria de la Luna, Haumea permanece casi inalterable. Cada giro es una repetición de un antiguo acontecimiento ocurrido cuando los planetas apenas estaban naciendo. Sin embargo, esta velocidad tiene un precio. En cualquier objeto celeste existe una batalla silenciosa. La gravedad intenta atraer toda la materia hacia el centro. La rotación intenta lanzarla hacia el exterior. En la mayoría de los planetas vence claramente la gravedad. Por eso son prácticamente esféricos. Pero Haumea se encuentra peligrosamente cerca del límite. 4 horas representa un desafío constante entre dos fuerzas que nunca dejan de competir.
Y cuanto más rápido gira, más difícil resulta para la gravedad mantener unido el planeta. Estamos contemplando un equilibrio extremadamente delicado. Un pequeño incremento en su velocidad podría haber cambiado completamente su destino, quizá incluso destruirlo. Sin embargo, contra toda expectativa, Haumea continúa girando con una precisión casi perfecta. Como un atleta cósmico, que lleva miles de millones de años corriendo sin mostrar el menor signo de cansancio. En la oscuridad del cinturón de Kuiper existe un velocista. Y apenas estamos empezando a comprender hasta qué punto desafía las leyes que gobiernan los mundos. Si pudiéramos acercarnos lentamente a Haumea, descubriríamos algo desconcertante. No veríamos un planeta, tampoco una luna, ni siquiera una esfera imperfecta. Encontraríamos un cuerpo alargado, extraño, casi imposible de reconocer. Desde algunos ángulos parece un balón de fútbol americano. Desde otros, recuerda un enorme huevo de hielo suspendido en el vacío. Durante siglos, la humanidad asumió que los planetas debían ser esféricos. La razón parece evidente. La gravedad atrae toda la materia hacia un mismo punto. Si una montaña sobresale demasiado, su propio peso termina deformándola. Si un valle es demasiado profundo, el material circundante acaba rellenándolo lentamente. Millones de años de gravedad actúan como un escultor paciente. El resultado es una esfera. Pero Haumea rompió esa regla. Y la explicación comienza con una fuerza que todos hemos sentido alguna vez. Cuando un automóvil toma una curva rápidamente, sentimos que nuestro cuerpo quiere desplazarse hacia un lado. Cuando una lavadora centrifuga la ropa, el agua parece ser expulsada hacia el exterior. Cuando una peonza gira, permanece estable gracias al mismo principio. Esa aparente tendencia a escapar del centro recibe el nombre de efecto centrífugo en el sistema de referencia giratorio. En Haumea, ese fenómeno alcanza una escala planetaria. Cada roca, cada cristal de hielo, cada montaña, cada grano de polvo, experimenta constantemente un impulso que intenta alejarlo del eje de rotación. La gravedad responde atrayéndolo nuevamente hacia el centro. Es una lucha permanente. Si la gravedad gana, el planeta permanece esférico. Si la rotación aumenta, comienza la transformación. Primero desaparecen las pequeñas irregularidades. Después el ecuador empieza a expandirse. Los polos se comprimen. Finalmente, el mundo entero adquiere una forma completamente distinta. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La velocidad de Haumea creció hasta un punto donde la gravedad ya no pudo mantener una esfera perfecta. El planeta comenzó a estirarse. Cada revolución añadía una pequeña deformación. No ocurrió en un solo día. Fue un proceso lento. Millones de años, durante los cuales el hielo profundo se comportó como un material extremadamente viscoso. Aunque hoy lo imaginamos completamente sólido, bajo presiones gigantescas, incluso el hielo puede fluir lentamente. Tan lentamente que un ser humano jamás lo percibiría. Pero el tiempo geológico convierte lo imposible en inevitable. La materia migró. El ecuador se hizo cada vez más ancho. Los polos se acercaron. La figura final fue un elipsoide extraordinario. No existe ningún otro planeta enano conocido con una forma semejante. Los telescopios modernos confirmaron esa geometría mediante cuidadosas observaciones de brillo. Cada vez que Haumea gira, refleja distinta cantidad de luz porque su superficie no mantiene siempre la misma orientación hacia nosotros. Es como observar un objeto irregular, girando bajo un reflector. Su brillo aumenta y disminuye, siguiendo un patrón extremadamente preciso. Fue precisamente esa danza luminosa la que permitió reconstruir su verdadera forma. Cada destello era una pista. Cada variación revelaba un nuevo detalle. Poco a poco, apareció el retrato de un mundo completamente distinto a todo lo conocido. Un planeta cuya velocidad había vencido parcialmente a la gravedad. Un mundo donde la física había esculpido una figura que ningún artista podría haber imaginado. Pero la deformación era solo el comienzo.
porque alterar la forma de un planeta significa alterar también algo mucho más profundo, su gravedad. Y eso convertiría a Haumea en uno de los lugares más extraños que existen en nuestro vecindario cósmico. La gravedad suele ser la fuerza más predecible del universo. En una esfera perfecta, todo resulta relativamente sencillo. La materia se distribuye de forma uniforme. La atracción apunta casi directamente hacia el centro. Caminar sobre un planeta es, en esencia, caminar sobre una gigantesca esfera gravitatoria. Pero Haumea rompió esa armonía. Su forma alargada alteró profundamente el modo en que su masa genera gravedad. Ya no existe una distribución uniforme. En algunas regiones, el centro de masa se encuentra más cerca de la superficie. En otras, mucho más lejos. Como consecuencia, el peso de un objeto puede variar dependiendo del lugar donde se encuentre. La gravedad deja de sentirse igual en toda la superficie. En el ecuador, la situación es aún más extrema. La rápida rotación reduce el peso efectivo de cualquier objeto, porque parte de la aceleración necesaria para seguir el giro compensa la atracción gravitatoria. Es como si la gravedad perdiera fuerza. Cada roca está sometida a dos órdenes contradictorias. La gravedad dice, permanece aquí. La rotación responde, escapa hacia el espacio. Durante miles de millones de años, ambas fuerzas han permanecido casi exactamente equilibradas. Los modelos muestran que Haumea gira muy cerca del límite de estabilidad para un cuerpo de su composición. Si rotara sensiblemente más rápido, el material superficial podría comenzar a desprenderse de las regiones ecuatoriales. Esa posibilidad ayuda a explicar por qué posee una familia de fragmentos con características similares y un sistema de anillos y lunas, probablemente relacionados con un antiguo episodio de gran energía. En cierto sentido, Haumea vive al borde del colapso, sin cruzar nunca esa frontera. Es un equilibrio extraordinariamente delicado. Cada vuelta completa es una victoria momentánea de la gravedad. Cada nueva rotación demuestra que la naturaleza puede mantener estructuras que a primera vista parecen imposibles. Y esa es quizás la mayor lección de este mundo lejano. Incluso en los rincones más fríos y oscuros del sistema solar, las leyes de la física son capaces de crear escenarios que desafían nuestra intuición. Haumea no solo gira más rápido que cualquier otro objeto grande conocido. También nos recuerda que el universo rara vez elige el camino más sencillo. A veces crea un planeta que parece una peonza. Lo hace girar durante miles de millones de años, y lo deja suspendido en el límite exacto entre la estabilidad y el caos, como si quisiera demostrar que incluso la gravedad puede verse obligada a ceder, aunque solo sea un poco, ante la implacable velocidad. Continuamos con un espejo cristalino en la oscuridad. En los confines del sistema solar, donde la oscuridad domina casi por completo el paisaje, existe un objeto que contradice toda lógica. A más de 6.000 millones de kilómetros del Sol, la luz apenas llega debilitada. Cada rayo solar que alcanza aquella región ha recorrido un viaje de más de 6 horas, atravesando el vacío absoluto. La energía que recibe Haumea es apenas una diminuta fracción de la que baña a la Tierra. Y sin embargo, cuando esa escasa luz toca su superficie, ocurre algo extraordinario. Haumea brilla, no con el resplandor de una estrella, ni con el reflejo apagado de un asteroide cubierto de polvo oscuro. Brilla como si alguien hubiera colocado un gigantesco espejo flotando en la inmensidad del espacio. Los astrónomos llaman a esta propiedad albedo, la capacidad que posee una superficie para reflejar la luz que recibe. La Tierra refleja aproximadamente un tercio de la luz solar gracias a sus nubes, océanos y continentes. La Luna apenas devuelve una pequeña parte de esa luz, por eso su superficie parece gris y apagada. Muchos asteroides son todavía más oscuros, pero Haumea pertenece a una categoría completamente distinta. Su superficie refleja la mayor parte de la luz que incide sobre ella. Es uno de los cuerpos más brillantes de todo el cinturón de Kuiper. ¿Por qué? La respuesta comienza con el agua. No agua líquida,
No océanos, no ríos, sino hielo. Un hielo extremadamente puro. Tan puro que apenas contiene impurezas capaces de absorber la luz. Cada cristal funciona como un diminuto espejo microscópico. Millones de ellos cubren el planeta enano, formando una corteza deslumbrante. Imagina una llanura cubierta por nieve, recién caída bajo un sol brillante. Ahora elimina el aire. Elimina el polvo. Elimina la lluvia. Elimina cualquier proceso capaz de ensuciar esa nieve durante millones de años. Eso es Haumea. Su superficie permanece congelada en el tiempo. Los impactos de pequeños meteoritos renuevan continuamente las capas superficiales. Las fracturas del hielo exponen material limpio. La radiación modifica lentamente algunos minerales, pero el predominio del hielo de agua continúa siendo evidente. Cada vez que los telescopios observan Haumea, detectan una firma muy característica. La luz reflejada contiene las huellas inconfundibles del hielo de agua. No cualquier hielo, sino uno extraordinariamente abundante y de gran pureza. Es como leer un código secreto oculto dentro del espectro luminoso. Cada longitud de onda revela qué materiales existen sobre su superficie, y todas cuentan la misma historia. Estamos observando uno de los mayores depósitos de hielo limpio conocidos entre los planetas enanos. Pero ese descubrimiento planteó un problema. El espacio profundo es un entorno extremadamente hostil. La radiación cósmica bombardea continuamente la superficie. Las partículas energéticas alteran lentamente la estructura del hielo. Los impactos generan polvo oscuro. Con el paso de millones de años, aquel espejo debería haberse vuelto opaco. Debería parecer gris, envejecido, apagado. Sin embargo, sigue brillando, como si alguien puliera constantemente su superficie. Como si existiera un mecanismo invisible encargado de devolverle su blancura original. Esa posibilidad parecía casi imposible, hasta que nuevas observaciones comenzaron a revelar un secreto mucho más profundo. Quizá Haumea no sea un mundo completamente muerto. Quizá, bajo kilómetros de hielo sólido, todavía conserve suficiente energía para transformar lentamente su superficie. Si fuera cierto, el planeta enano estaría mucho más vivo de lo que jamás imaginamos. Durante décadas, Haumea fue considerado un fósil del sistema solar. Un objeto congelado, silencioso, inmutable, demasiado pequeño para conservar calor interno, demasiado lejano para recibir suficiente energía del Sol. Todo parecía indicar que su historia geológica había terminado hacía miles de millones de años. Pero la ciencia tiene una extraordinaria costumbre. Siempre encuentra una nueva pregunta. A medida que los telescopios terrestres aumentaron su sensibilidad y los grandes observatorios espaciales ampliaron su capacidad para estudiar el infrarrojo cercano, los espectros obtenidos durante los últimos años, incluidos los análisis publicados y refinados hasta 2025, reforzaron una conclusión sorprendente. Gran parte del hielo superficial conserva una estructura cristalina, no amorfa. Esa diferencia puede parecer insignificante. En realidad, cambia por completo la historia del planeta. Cuando el hielo permanece expuesto, durante enormes periodos al bombardeo constante de partículas energéticas, su estructura ordenada comienza a deteriorarse. Los cristales pierden su organización. El hielo se vuelve amorfo. Es un proceso inevitable, una especie de envejecimiento molecular. Por eso encontrar hielo cristalino en abundancia resulta tan desconcertante. Significa que en algún momento, ese hielo fue calentado lo suficiente como para reorganizar sus moléculas. Como si hubiera sido fundido parcialmente o recristalizado. La naturaleza no realiza ese trabajo por casualidad. Necesita energía. Pero, ¿de dónde procede ese calor? El Sol queda descartado. Su luz apenas consigue calentar ligeramente la superficie. La respuesta debe encontrarse mucho más abajo, en el interior. Los investigadores han propuesto varias posibilidades. Una de ellas es que Haumea aún conserve parte del calor generado durante la gran colisión que aceleró su rotación. Otra hipótesis apunta al lento decaimiento radiactivo de elementos presentes en su núcleo rocoso.
Aunque esa energía es débil, puede acumularse durante miles de millones de años. Existe una tercera posibilidad aún más fascinante: la criovolcanismo. Un tipo de vulcanismo completamente distinto al terrestre. En lugar de expulsar roca fundida, un criovolcán libera agua, hielos volátiles y mezclas de sustancias congeladas que emergen desde capas profundas. En mundos tan fríos como Haumea, el agua puede desempeñar el mismo papel que la lava en la Tierra. Un océano oculto no sería necesario para explicar toda la actividad, pero sí bastaría con regiones donde el hielo profundo se caliente, se vuelva más plástico y ascienda lentamente hasta renovar la superficie. Si ese proceso ocurrió en el pasado relativamente reciente, hablando en escalas geológicas, explicaría por qué el hielo sigue siendo tan brillante y cristalino. Las observaciones más recientes no demuestran de forma definitiva que Haumea posea criovolcanes activos en la actualidad. Sin embargo, sí fortalecen la idea de que su superficie ha sido renovada y que su historia térmica es mucho más compleja de lo que se pensaba hace apenas unas décadas. Es un recordatorio de que incluso en el lugar donde reina el frío absoluto, pueden sobrevivir pequeñas reservas de energía. Reservas invisibles, silenciosas, ocultas bajo kilómetros de hielo. Y quizá, en algún rincón del planeta enano, ese calor continúe trabajando lentamente, remodelando un mundo que parecía condenado a permanecer inmóvil para siempre. Desde la distancia, Haumea parece casi perfecto. Un inmenso diamante suspendido entre las sombras del sistema solar. Su superficie blanca refleja la luz con una intensidad extraordinaria. Todo transmite pureza, todo parece uniforme, hasta que los astrónomos comenzaron a observar algo inesperado. En cada rotación, el brillo de Haumea cambiaba ligeramente más de lo previsto. Las variaciones no podían explicarse únicamente por su forma alargada. Había algo más, una región distinta. Un lugar donde el hielo dejaba de comportarse igual. Tras años de observaciones fotométricas y espectroscópicas, los investigadores identificaron una zona singular. Hoy conocemos como la Mancha Roja. No se trata de un océano, ni de un enorme cráter visible como los de la Luna. Es una extensa región superficial con propiedades diferentes al resto del planeta enano. Mientras el resto refleja intensamente la luz solar, esta zona absorbe una mayor cantidad. Vista desde lejos, aparece ligeramente más oscura y con un tono rojizo. En un mundo casi completamente blanco, esa diferencia destaca como una cicatriz. ¿Qué puede producir un contraste semejante? Una posibilidad es que allí existan mayores concentraciones de minerales y compuestos orgánicos complejos alterados por la radiación. Con el paso del tiempo, las partículas energéticas procedentes del Sol y del espacio interestelar transforman químicamente estas sustancias, oscureciéndolas y otorgándoles tonalidades rojizas. Otra hipótesis sugiere que un gran impacto excavó profundamente la corteza de hielo. Ese choque habría expuesto materiales antiguos que permanecían ocultos bajo la superficie brillante. Sería como abrir una ventana al interior de Haumea. Un lugar donde la historia geológica quedó preservada durante miles de millones de años. También existe la posibilidad de que la Mancha Roja marque una región donde el hielo emergió desde el interior, acompañado por minerales distintos a los que dominan el resto del planeta. Si alguna vez hubo actividad criovolcánica, ese punto podría conservar su huella. Aún no existe una respuesta definitiva, y precisamente ahí reside su atractivo. Cada nueva observación añade una pieza al rompecabezas sin completar todavía la imagen. Mientras Haumea gira una y otra vez en la oscuridad del cinturón de Kuiper, esa misteriosa mancha aparece, desaparece y vuelve a mostrarse, como un ojo que observa silenciosamente a quienes intentan comprenderlo. Quizás sea una cicatriz dejada por una colisión primordial. Quizás sea la firma de un interior que todavía conserva calor. O quizá esconda un proceso completamente desconocido. Lo único seguro es que rompe la aparente perfección del mundo helado. Y como ocurre tantas veces en la ciencia, es precisamente esa imperfección la que nos ofrece las mejores pistas para descubrir la verdadera naturaleza de un planeta enano,
que continúa desafiando todas nuestras expectativas. Continuamos con el anillo imposible y las lunas gemelas. Durante siglos, los anillos parecían pertenecer exclusivamente a los gigantes del sistema solar. Bastaba mirar a Saturno para comprender por qué. Su inmensa gravedad era capaz de mantener miles de millones de fragmentos orbitando de forma estable. Júpiter, Urano y Neptuno también poseían sistemas de anillos, aunque mucho más discretos. La conclusión parecía evidente. Los anillos eran un privilegio reservado para los planetas gigantes. Los pequeños mundos helados del cinturón de Kuiper no deberían poseer algo semejante. Eran demasiado diminutos. Su gravedad parecía insuficiente para sostener semejante estructura durante miles de millones de años. Sin embargo, el universo rara vez sigue nuestras expectativas. En enero de 2017 ocurrió un acontecimiento extraordinario. Mientras varios observatorios repartidos por distintos continentes seguían el paso de Haumea frente a una estrella lejana, una técnica conocida como ocultación estelar, los instrumentos registraron un fenómeno inesperado. La estrella no desapareció una sola vez. Su brillo disminuyó brevemente antes de que Haumea pasara frente a ella. Y volvió a hacerlo inmediatamente después. Aquellas pequeñas caídas de luz eran demasiado simétricas para ser una casualidad. Algo rodeaba al planeta enano. Algo extremadamente delgado. Los análisis posteriores confirmaron una noticia que sorprendió a toda la comunidad astronómica. Haumea tenía un anillo. No un disco difuso. No una nube de polvo. Un auténtico anillo estrecho, compuesto por incontables fragmentos de hielo y roca girando alrededor del planeta enano. Era el primer objeto transneptuniano conocido con un sistema anular claramente identificado. El descubrimiento obligó a replantear muchas ideas. ¿Cómo podía sobrevivir un anillo tan lejos del Sol? En aquella región apenas existen fuerzas capaces de reorganizar el material. Las colisiones son poco frecuentes. La energía disponible es mínima. Y aún así, allí permanecía una estructura sorprendentemente compacta. Los investigadores comenzaron a reconstruir su historia. Tal vez el anillo nació durante la gigantesca colisión que aceleró la rotación de Haumea. Quizá algunos fragmentos nunca lograron escapar completamente de su gravedad. Otros pudieron desprenderse lentamente cuando la velocidad del planeta enano acercó material ecuatorial al límite de estabilidad. Cada hipótesis parecía posible. Ninguna resolvía por completo el misterio. Lo más desconcertante era que el anillo no parecía un accidente pasajero. Su órbita resultaba demasiado organizada, demasiado precisa, como si una mano invisible corrigiera continuamente el movimiento de miles de millones de partículas. Pero esa mano no era invisible, siempre había estado allí. Era la propia gravedad de Haumea, deformada por un mundo que jamás dejó de girar al borde del límite. El planeta no solo había sobrevivido a su velocidad, había convertido ese mismo caos en una arquitectura cósmica de extraordinaria belleza. Si el anillo constituye el adorno más delicado de Haumea, dos pequeños mundos cumplen el papel de sus silenciosas guardianas. Son Hi'iaka y Namaka. Dos lunas nacidas probablemente del mismo acontecimiento que transformó para siempre al planeta enano. Hace miles de millones de años, cuando un gigantesco impacto sacudió a Haumea, enormes cantidades de hielo fueron expulsadas al espacio. Parte de aquel material escapó definitivamente. Otra parte quedó atrapada por la gravedad. Con el tiempo, los fragmentos comenzaron a reunirse lentamente, grano tras grano, bloque tras bloque, hasta formar dos satélites completamente nuevos. Hi'iaka, la mayor de las dos, recorre una amplia órbita alrededor del planeta enano. Más lejos gira Namaka, mucho más pequeña y con un movimiento notablemente más complejo. A simple vista, podrían parecer simples acompañantes, pero su influencia es enorme. Cada una ejerce una atracción gravitatoria constante sobre el entorno. Masa, sea diminuta, comparada con la de grandes lunas como la terrestre, basta para alterar lentamente el destino de innumerables partículas heladas. La gravedad
nunca descansa. Cada segundo modifica ligeramente las trayectorias. Cada órbita corrige pequeñas desviaciones. Con el paso de millones de años, esos cambios casi imperceptibles terminan moldeando la arquitectura completa del sistema. En cierto sentido, Hi'iaka y Namaka actúan como pastoras gravitatorias. No necesariamente confinan el anillo, como ocurre con algunas lunas de Saturno, pero sí participan en el delicado equilibrio dinámico del sistema, perturbando y estabilizando regiones específicas mediante su influencia gravitatoria. Las simulaciones muestran que la interacción entre Haumea, sus lunas y el material circundante genera un ballet extraordinariamente complejo. Nada permanece inmóvil. Todo cambia lentamente. Las órbitas evolucionan, las inclinaciones oscilan, las velocidades varían. Es un sistema vivo, una maquinaria celeste donde cada componente responde a la presencia de los demás. Incluso las propias lunas parecen conversar mediante la gravedad. Durante millones de años, intercambian momento angular, modifican ligeramente sus trayectorias y conservan el recuerdo del violento nacimiento que las creó. Son mucho más que simples satélites. Son testigos de una antigua catástrofe, guardianas de un planeta que todavía conserva las cicatrices de aquella colisión primordial. A primera vista, un anillo parece representar el orden. Miles de millones de partículas avanzando en la misma dirección, cada una siguiendo una órbita casi perfecta. Todo transmite estabilidad, pero esa impresión resulta engañosa. La verdadera historia comienza con el caos. Haumea no genera un campo gravitatorio uniforme. Su forma alargada provoca que la atracción cambie ligeramente conforme el planeta gira. En una esfera perfecta, una partícula sentiría una gravedad prácticamente idéntica desde cualquier punto. Pero aquí, cada rotación genera una ligera diferencia gravitatoria. Y así, con el tiempo, nacen las complejidades del sistema. Durante cada vuelta. Aquí, no ocurre eso. La distribución desigual de la masa introduce pequeñas variaciones que, repetidas una y otra vez, alteran lentamente las órbitas cercanas. Cada paso sobre una región más masiva ejerce un diminuto tirón adicional. Cada giro modifica apenas una fracción de la trayectoria. Por separado, parecen efectos insignificantes. Acumulados durante millones de revoluciones, transforman completamente el sistema. Entonces, aparece un fenómeno extraordinario: la resonancia orbital. Cuando el período de revolución de una partícula guarda una relación sencilla con la rotación de Haumea, las perturbaciones dejan de ser aleatorias. Empiezan a repetirse siempre en el mismo punto. Es como empujar un columpio exactamente en el instante adecuado. Cada impulso se suma al anterior. La influencia crece. Las partículas que ocupan órbitas desfavorables terminan siendo desplazadas. Algunas chocan, otras son expulsadas. Solo sobreviven aquellas regiones donde la resonancia permite un equilibrio duradero. Con el paso del tiempo, el anillo adopta una estructura sorprendentemente definida. No porque alguien lo haya construido, sino porque el propio planeta ha ido seleccionando qué trayectorias pueden existir. Es una obra de ingeniería creada únicamente por la gravitación. La forma alargada de Haumea, su rápida rotación y la dinámica orbital trabajan juntas como si fueran un único mecanismo. Cada partícula del anillo obedece una coreografía escrita por las leyes de la física hace miles de millones de años. Lo que parecía un simple cinturón de escombros resulta ser el reflejo visible de un equilibrio extraordinariamente delicado. El anillo no existe a pesar del caos. Existe gracias a él. Es el producto inevitable de un planeta que gira tan rápido que deformó su propia gravedad. Alteró el movimiento del espacio que lo rodea y terminó esculpiendo una estructura tan elegante como improbable. En los confines del sistema solar, donde reina el silencio absoluto, Haumea demuestra que el desorden puede convertirse en armonía, y que incluso un mundo nacido de una colisión puede transformar su violencia inicial en una de las danzas gravitatorias. Continuamos con el fantasma de una colisión cósmica. Mucho antes de que existiera la Tierra tal como la conocemos,
mucho antes de que la luna iluminara nuestras noches, incluso antes de que los planetas terminaran de ocupar sus órbitas actuales. El sistema solar era un lugar irreconocible. No existían trayectorias perfectamente ordenadas. Los planetas gigantes continuaban desplazándose lentamente. Millones de cuerpos helados recorrían el espacio siguiendo órbitas caóticas. Las colisiones eran inevitables. Cada impacto cambiaba el destino de mundos enteros. En aquel escenario primordial nació la historia más dramática de Haumea. Imaginemos retroceder más de 4.000 millones de años. Haumea aún conservaba una forma mucho más cercana a una esfera. Su superficie estaba cubierta por gruesas capas de hielo de agua. Debajo de ellas descansaba un núcleo rocoso compacto, heredado de los materiales que dieron origen al sistema solar. Durante millones de años, nada parecía alterar aquel equilibrio. Hasta que apareció un intruso. Un enorme objeto helado viajando a varios kilómetros por segundo. No era un simple asteroide. Era un protoplaneta del cinturón de Kuiper. Su masa era suficiente para desencadenar una de las mayores catástrofes conocidas entre los planetas enanos. La trayectoria era oblicua. No fue un impacto frontal. Eso resultó decisivo. Si ambos cuerpos hubieran colisionado de frente, probablemente Haumea habría quedado completamente destruido. Pero el universo eligió un desenlace mucho más extraño. El proyectil golpeó uno de sus costados. Durante apenas unos minutos, una cantidad inimaginable de energía atravesó ambos mundos. Las ondas de choque recorrieron el interior del planeta enano. El hielo superficial se fracturó. Enormes montañas desaparecieron en un instante. Millones de kilómetros cúbicos de material fueron lanzados violentamente al espacio. La corteza exterior prácticamente explotó. El manto helado se desprendió como la cáscara de una fruta arrancada por una fuerza descomunal. Sin embargo, el núcleo sobrevivió. Aquel golpe también transfirió una enorme cantidad de momento angular. Haumea comenzó a girar cada vez más deprisa. Su nueva velocidad deformó lentamente su figura hasta convertirla en el elipsoide que hoy conocemos. Lo que quedó fue un mundo diferente, más pequeño, más rápido, más brillante. El hielo limpio del interior, antes oculto bajo capas antiguas, quedó expuesto al vacío. Las cicatrices del impacto permanecieron grabadas para siempre. Pero la historia no terminó allí. Los fragmentos expulsados no desaparecieron. Continuaron viajando alrededor del Sol. Cada uno llevaba consigo una parte de la antigua Haumea, como las páginas arrancadas de un libro que el viento dispersa por todo un continente. Miles de millones de años después, esos fragmentos aún siguen contando la historia de aquella explosión primordial. Son el eco silencioso de un acontecimiento que transformó para siempre uno de los mundos más extraordinarios del sistema solar. ¿Cómo demostrar que una colisión ocurrió hace miles de millones de años? No existen fotografías. No quedaron testigos. No hay cráteres recientes que puedan señalar al culpable. Solo permanecen las huellas. Y en astronomía, las huellas más valiosas son aquellas que comparten una misma historia química. Con el desarrollo de telescopios cada vez más sensibles, los astrónomos comenzaron a encontrar pequeños objetos dispersos por el cinturón de Kuiper, que parecían guardar un extraño parecido con Haumea. Al principio nadie les prestó atención, o demasiada atención. El cinturón de Kuiper contiene cientos de miles de cuerpos. Encontrar algunos similares parecía inevitable. Pero las coincidencias comenzaron a multiplicarse. Todos compartían órbitas parecidas. Todos reflejaban la luz de forma extraordinariamente intensa. Y lo más sorprendente, todos mostraban la misma firma espectral. Hielo de agua cristalino. Muy puro. Prácticamente idéntico al de Haumea. Aquello ya no podía atribuirse al azar. Era como descubrir un grupo de hermanos separados desde la infancia, que aún conservan los mismos rasgos heredados de un ancestro común. Así nació el concepto de la familia de Haumea. Un conjunto único entre los objetos transneptunianos. Cada miembro representa un fragmento del antiguo manto helado, expulsado durante la colisión primordial. No son simples vecinos orbitales.
Son auténticos restos de un mismo cuerpo. Cada uno constituye una cápsula del tiempo. Al estudiar sus superficies, los investigadores reconstruyen cómo era Haumea antes del impacto. Las propiedades químicas coinciden de forma extraordinaria. Las proporciones de hielo, la reflectividad, la estructura cristalina, incluso ciertas características dinámicas. Todo apunta hacia un origen común. Es un tipo de evidencia comparable al análisis de ADN en biología. No basta con observar el aspecto externo. La verdadera identidad se encuentra en la composición. Y esa composición cuenta una historia sorprendentemente coherente. Hoy conocemos varios integrantes de esta familia, y continúan identificándose nuevos candidatos mediante observaciones cada vez más precisas. Cada descubrimiento amplía el mapa de aquella antigua explosión. Los fragmentos permanecen separados por millones de kilómetros. Algunos tardan siglos en completar una órbita alrededor del Sol. Sin embargo, todos siguen unidos por una misma historia. Son hijos de una colisión ocurrida cuando el sistema solar apenas aprendía a organizarse. Cada uno conserva una pequeña parte del pasado, y, reunidos, permiten reconstruir uno de los episodios más violentos jamás registrados en el lejano reino del Cinturón de Kuiper. Durante mucho tiempo, los científicos imaginaron que los planetas y los pequeños cuerpos del sistema solar se habían formado, en esencia, donde los vemos hoy. Era una imagen sencilla, ordenada. Cada mundo nacía en su lugar y permanecía allí durante miles de millones de años. Pero Haumea comenzó a romper esa visión. Las simulaciones numéricas desarrolladas durante las últimas décadas y refinadas con nuevos modelos publicados hasta 2026, muestran que una colisión como la que dio origen a Haumea solo puede entenderse dentro de un sistema solar exterior mucho más dinámico, donde las órbitas de los grandes planetas y de incontables cuerpos helados cambiaban con el tiempo. En ese escenario, el Cinturón de Kuiper era un inmenso océano de objetos que se cruzaban con mucha mayor frecuencia que en la actualidad. Las trayectorias cambiaban constantemente. Las perturbaciones gravitatorias de los planetas gigantes alteraban velocidades y direcciones. Cada encuentro aumentaba la posibilidad de impactos gigantescos. Las nuevas simulaciones permiten recrear millones de escenarios diferentes. En la mayoría, una colisión oblicua explica de manera natural varias de las características que hacen único a Haumea. Su rápida rotación, su forma extremadamente alargada, la pérdida de gran parte de su manto helado, y el nacimiento de una familia de fragmentos con propiedades comunes. Ningún modelo reproduce todos los detalles con absoluta perfección. Pero el conjunto de evidencias converge hacia una misma conclusión. Haumea es el superviviente de uno de los impactos más extraordinarios del sistema solar primitivo. Ese resultado tiene implicaciones enormes. Si una colisión así ocurrió en los confines del sistema solar, significa que aquella región no era un cementerio, éreo, helado y tranquilo. Era un laboratorio de violencia cósmica. Un lugar donde mundos enteros nacían, chocaban, se fragmentaban y volvían a reorganizarse. La migración de los planetas gigantes habría amplificado ese proceso, dispersando objetos, modificando resonancias y redistribuyendo material a escalas inmensas. En ese contexto, Haumea deja de ser una simple rareza. Se convierte en una pieza clave para comprender cómo evolucionó el sistema solar exterior. Cada una de sus características encaja como parte de un rompecabezas mayor. Su velocidad habla del impacto. Su forma recuerda la violencia del choque. Su anillo y sus lunas conservan parte de los escombros. Su familia de fragmentos señala el lugar donde ocurrió la catástrofe. Incluso su superficie brillante puede ser el recuerdo congelado de un interior que quedó expuesto cuando el antiguo manto salió despedido hacia el espacio. Haumea ya no es solo un planeta enano. Es un archivo geológico de los primeros capítulos del sistema solar. Un testigo que ha permanecido girando en silencio durante más de 4.000 millones de años, esperando a que una civilización surgiera en un pequeño planeta azul y aprendiera a leer.
en la luz reflejada por su hielo. La historia de un choque que cambió para siempre la arquitectura del reino exterior del Sol. Terminamos con el viaje que aún no ha comenzado. Durante más de 20 años, Haumea ha sido estudiado desde una distancia inmensa. Los telescopios más potentes de la Tierra, los grandes observatorios espaciales, las cámaras infrarrojas más sensibles jamás construidas. Todos han conseguido revelar detalles sorprendentes de este extraño planeta enano. Y sin embargo, nunca hemos estado allí. Ninguna nave ha sobrevolado Haumea. Ninguna cámara ha contemplado directamente su superficie. Jamás un instrumento ha atravesado el espacio entre sus lunas, o cruzado la sombra de su misterioso anillo. Todo cuanto sabemos procede de diminutos puntos de luz. Es como intentar reconstruir una ciudad entera observando únicamente el brillo de una ventana desde miles de kilómetros de distancia. Resulta extraordinario que hayamos descubierto tanto, pero también significa que aún ignoramos muchísimo más. Por esa razón, varios estudios científicos y conceptos de misión, desarrollados en los últimos años, han comenzado a mirar hacia la década de 2030 y más allá. No existe todavía una misión aprobada con destino a Haumea. Sin embargo, diversos equipos han analizado trayectorias posibles para futuras sondas capaces de explorar el cinturón de Kuiper, después de completar otros objetivos o mediante misiones dedicadas. El desafío es inmenso. Haumea orbita el Sol a una distancia media cercana a las 43 unidades astronómicas. Una nave necesitaría recorrer miles de millones de kilómetros. Incluso utilizando asistencias gravitatorias de los planetas gigantes, el viaje duraría muchos años. Pero la recompensa sería incomparable. Por primera vez, contemplaríamos el verdadero rostro del planeta enano. Las cámaras podrían distinguir montañas de hielo, fracturas, acantilados y la misteriosa mancha roja con un nivel de detalle imposible desde la Tierra. Los espectrómetros analizarían la composición exacta de su superficie. Los detectores de polvo atravesarían el sistema de anillos, midiendo el tamaño, la composición y la distribución de millones de partículas. Sería la primera oportunidad para observar un anillo de un planeta enano desde el interior de su propio sistema. Las imágenes mostrarían un delicado arco de fragmentos helados, suspendidos sobre un horizonte deformado por la extraordinaria forma de Haumea. Desde esa perspectiva cercana, comprenderíamos algo imposible de apreciar con los telescopios. El anillo no sería un simple círculo brillante. Sería una estructura dinámica. Cada partícula seguiría una trayectoria influida por la gravedad irregular del planeta, por la presencia de sus lunas y por la velocidad extrema de rotación. Los instrumentos también podrían buscar señales de actividad geológica reciente. Existen grietas donde emergió hielo nuevo. Se observan depósitos minerales alrededor de la mancha roja. Persisten diferencias térmicas capaces de revelar calor interno. Cada respuesta abriría nuevas preguntas. Y quizás el descubrimiento más importante no sería ninguno de los que hoy imaginamos. La historia de la exploración espacial demuestra que los mayores avances suelen surgir de aquello que nadie esperaba encontrar. Así ocurrió con Plutón. Así ocurrió con los géiseres de Encélado. Así ocurrió con los volcanes de Io. Quizá Haumea también esconda un secreto completamente inesperado. Uno que permanezca aguardando en silencio hasta el día en que una nave humana cruce por fin los confines del cinturón de Kuiper y contemple, desde unos pocos miles de kilómetros, al velocista helado que lleva girando sin descanso desde el nacimiento del sistema solar. Cada generación de astrónomos ha construido una imagen distinta del universo. Hubo un tiempo en que los planetas debían ser esferas casi perfectas. Después comprendimos que podían tener anillos. Más tarde descubrimos océanos ocultos, volcanes de hielo, lluvias de metano y mundos errantes que viajan. Jan sin estrella. Cada nuevo hallazgo amplió la definición de lo posible. Haumea ocupa un lugar especial en esa historia. No porque sea el más grande, ni el más lejano, ni el más brillante, sino porque reúne en un solo cuerpo características que durante mucho tiempo parecían incompatibles.
un planeta enano que gira en apenas 4 horas. Una figura alargada como un balón de fútbol americano. Una superficie cubierta por hielo de agua casi puro. 2 lunas nacidas de una antigua colisión. Un anillo sorprendentemente estable. Y las cicatrices de un impacto que todavía pueden leerse en cada una de sus propiedades. Es un mundo que desafía las categorías sencillas. Y precisamente por eso, se ha convertido en un laboratorio natural para la ciencia planetaria. Mientras los telescopios descubren cada año nuevos exoplanetas alrededor de estrellas lejanas, también aparecen mundos que rotan con enorme rapidez, muestran densidades inusuales o presentan formas que podrían apartarse de la esfera perfecta. La inmensa mayoría de esos exoplanetas jamás podrá observarse con el detalle que hoy tenemos para Haumea. Solo veremos pequeñas variaciones de luz, cambios en el brillo, oscilaciones espectroscópicas. Pero ahí es donde Haumea adquiere un valor extraordinario. Funciona como un modelo físico cercano, un ejemplo real que permite interpretar señales procedentes de sistemas situados a cientos o miles de años luz. Si comprendemos cómo la rotación extrema modifica la forma de Haumea, podremos estimar qué ocurre en mundos mucho mayores. Si entendemos cómo una colisión altera su composición, podremos reconocer huellas semejantes alrededor de otras estrellas. Si aprendemos cómo un cuerpo pequeño mantiene un anillo estable bajo condiciones tan particulares, quizá podamos explicar estructuras parecidas en planetas que jamás veremos directamente. Haumea es, en cierto modo, un puente entre nuestro vecindario cósmico y la galaxia. Cada respuesta obtenida aquí ilumina preguntas mucho más lejanas. Y, sin embargo, quizás su enseñanza más profunda no sea únicamente científica. Durante miles de millones de años, Haumea ha soportado una violencia difícil de imaginar. Sufrió una colisión gigantesca. Perdió gran parte de su antiguo manto. Cambió completamente de forma. Aceleró hasta convertirse en el objeto grande de rotación más rápida del sistema solar. Generó lunas. Formó un anillo. Y aún así, sobrevivió. No recuperó su aspecto original. No volvió a ser una esfera perfecta. Las cicatrices permanecieron. Pero precisamente esas cicatrices son las que hoy permiten reconstruir su historia. En ocasiones pensamos que la estabilidad significa permanecer inalterado. El universo parece sugerir algo diferente. La verdadera estabilidad consiste en adaptarse, en encontrar un nuevo equilibrio después del caos. Haumea nunca volvió a ser el mundo que era antes del impacto. Se transformó en algo completamente distinto, más extraño, más complejo, más fascinante. Quizá esa sea la razón por la que continúa desafiando nuestra definición de planeta. Nos recuerda que la naturaleza no diseña sus mundos para ajustarse a nuestras categorías. Las categorías son nuestras. El universo simplemente existe. Y en ese inmenso océano de estrellas, donde cada descubrimiento obliga a reescribir un capítulo de la astronomía, Haumea seguirá girando durante miles de millones de años más. Un mundo deformado por la velocidad, pulido por el hielo, rodeado por un delicado anillo, custodiado por 2 lunas, y convertido para siempre en uno de los testimonios más extraordinarios de la capacidad del cosmos para transformar la destrucción en una nueva forma de belleza.